Bachelard y la epistemología. Uno de los grandes aportes que realizó Bachelard a la moderna teoría del conocimiento fue sin duda alguna el del obstáculo epistemológico. Estas son dificultades psicológicas que no permiten una correcta apropiación del conocimiento objetivo. A lo largo de la historia de la filosofía, se habían realizado grandes esfuerzos para determinar las dificultades específicas que no permiten una apropiación adecuada de la realidad. Bachelard identifica 10 obstáculos epistemológicos. El primer obstáculo a superar es el de la experiencia primera. Esta experiencia está conformada de informaciones que se perciben y se alojan en el espíritu, generalmente en los primeros años de la vida intelectual. El segundo obstáculo es el realista, que consiste en tomar la noción de sustancia como una realidad, que no se discute y de la que parte toda una serie de conocimientos que tiene relación directa con la naturaleza de la sustancia misma. El tercer obstáculo es el verbal y se ubica en los hábitos verbales utilizados cotidianamente, los cuales se convierten en obstáculos más efectivos cuanto mayor sea la capacidad explicativa del individuo. El conocimiento unitario y pragmático es identificado como el cuarto obstáculo, que se presenta en toda la comunidad precientífica, ya que el concepto de unidad permite simplificar el estudio de cualquier realidad. El quinto obstáculo es el denominado sustancialismo, que consiste en la unión que se hace de las sustancias y sus cualidades. El sexto es el realista, en el que el entendimiento queda deslumbrado con la presencia de lo real, hasta tal punto que se considera que no debe ser estudiado ni enseñado. El séptimo obstáculo epistemológico es el denominado animista. Según este, cualquier sujeto presta mayor atención y por lo tanto da una más grande valoración al concepto que conlleva a la vida, que contenga vida o que se relacione con ella. El mito de la digestión es identificado como el octavo obstáculo a tener en cuenta. Según este, todo fenómeno, toda relación con la digestión y la cocción se considera el estómago como una gran caldera. Pasará a obtener una mayor valoración explicativa. La digestión no solo lleva inmersa la idea fuego, sino también de vida, ya que es este proceso de asimilación de alimentos que mediante la digestión hacen que la vida se mantenga. El noveno obstáculo epistemológico, Bachelard lo identifica como la libido, a la que se interpreta desde el punto de vista de la voluntad de poder o de la voluntad de dominio hacia otros, presentada en el individuo que investiga y que no puede dejar de reflejar en sus experimentos o en sus intentos de dar explicación coherente ante un fenómeno nuevo. El último obstáculo es identificado como el del conocimiento cuantitativo, ya que se considera todo conocimiento cuantitativo como libre de errores, saltando de lo cuantitativo al objetivo. Todo lo que se pueda contar tiene una mayor validez frente a lo que no se permite. ¿Qué es el estructuralismo? En términos amplios, el estructuralismo busca las estructuras a través de las cuales se produce el significado dentro de una cultura. De acuerdo con esta teoría, el significado es producido y reproducido a través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistema de significación, estudiando cosas tan diversas como la preparación de la comida y los rituales para servirla, los ritos religiosos, los juegos, los textos literarios y no literarios y las formas de entretenimiento de cada cultura. Foucault llevó el estructuralismo a la historia de la cultura y de las ideas. Al abordar el estudio de las clínicas psiquiátricas, centró su atención en el modo poco racional en que los normales trataron a los enfermos mentales durante el siglo de la razón. El temor de esta cultura racional a lo diferente, al opuesto, a lo irracional, se expresó en el tratamiento brindado por ella a los locos, encerrando, clasificando y analizando al enfermo mental como a un objeto
La racionalidad moderna se muestra como lo que es la voluntad del dominio. Además, Foucault también se adentró en la política, analizando con una profundidad única los mecanismos de poder que operan en la sociedad capitalista y la influencia en la conformación de la subjetividad de las personas. Esto le permitió superar las interpretaciones clásicas del poder, que solo se reducían a un plano represivo y jurídico, concluyendo que el capitalismo se perpetúa gracias al ejercicio de poderes que se hallan presentes por todo el cuerpo social. Por su parte, Jacques Lacan propone una relectura de la teoría del psicoanálisis de Freud. Esta vuelta a la teoría madura de Freud se plantea por medio de la revisión estructuralista bajo el lema de que el inconsciente está estructurado como el lenguaje. Además, esta teoría se basa en la lingüística estructural, disciplina que da origen al movimiento estructuralista utilizado en diferentes ámbitos. Lacan logra establecer la equivalencia de los conceptos freudianos con los conceptos estructuralistas, demostrando que las formaciones del inconsciente están estructuradas como y por lenguajes o sistemas simbólicos. Sin embargo, esto no lo convierte en una estructura, ya que si el lenguaje para los estructuralistas es una estructura abstracta donde no se puede concebir un sujeto, para Lacan el sujeto es pieza fundamental dentro de su sistema. El neopositivismo, también llamado positivismo lógico, constituye una corriente filosófica que se dedica al estudio del lenguaje, especialmente de las formas de expresión científica mediante el método de análisis formal. Para comprender tanto el neopositivismo como la filosofía analítica, es necesario acudir a los orígenes, especialmente a Russell y a Wittgenstein. Russell describe su filosofía como atomismo lógico, ya que considera que para tener un conocimiento cierto de lo real es preciso reducir los elementos complejos a elementos simples, llamados átomos, empleando el método analítico de la lógica formal. Ludwig Wittgenstein se dedicó a la filosofía por la influencia de su maestro Russell. Su obra Tractatus Lógico representa la primera etapa de su pensamiento en la que profundiza en el atomismo lógico iniciado por Russell. Su obra Investigaciones filosóficas corresponde a la segunda etapa de su pensamiento en la que profesa la filosofía analítica. La cibernética ha colaborado desde sus inicios a formular analogías operativas y funcionales entre los hombres y máquinas. De acuerdo con Wiener, el funcionamiento de los seres vivos y el de las máquinas son análogos y paralelos en sus tentativas de regular la entropía mediante la retroalimentación. Norbert Wiener afirmaba en 1948 que uno de los principales incipientes campos prácticos de aplicación de los conceptos cibernéticos era el de las prótesis sustitutivas de extremidades o sentidos mutilados o paralizados. Más adelante, en 1964, proponía el diseño de prótesis o dispositivos que reemplazan miembros u órganos sensibles que han sido dañados como uno de los caminos válidos para el estudio independiente de sistemas de naturaleza mixta, que comprenden tanto elementos humanos como mecánicos. El pragmatismo. Según William James, el pragmatismo es solo un método, se lleva a cabo desde una actitud de búsqueda. Además, lo considera como la disposición para quitar la mirada de las cosas antes de los principios, de las categorías y de las pretendidas necesidades para mirar las cosas de último, a los resultados, a las consecuencias, a los hechos. Al igual, es un método para obtener la claridad de las ideas que nosotros tenemos de los objetos, donde la experiencia está inmersa en el proceso que nos lleva a determinar estas ideas. Dentro del pragmatismo se habla también de un significado literal de la palabra práctico. Este autor expresa que se puede llegar a dar una interpretación exagerada a un caso determinado. El sociologismo. Max Weber, a quien se ha considerado como uno de los autores
que llevó la cultura a la Ilustración, reconoció en su método la dicotomía que aquejaba a las ciencias sociales. Weber mantuvo que la sociología no podía llegar a ser una ciencia exacta, comparable con las matemáticas o la física, dado que los principios sobre los que se sustentaban eran humanos, por lo tanto susceptibles de ser subjetivos en vez de objetivos. Del mismo modo, Weber desarrollaría lo que más tarde se conocería como el individualismo metodológico, asegurando que solamente los individuos susceptibles son agentes activos. Su método y el problema de la modernidad llevaron a Weber a explorar las relaciones entre la productividad económica y el contexto cultural de la sociedad. Émile Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como una disciplina académica y junto con Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Irracionalismo. Doctrina filosófica que comprende a todas aquellas teorías que niegan el primado de la razón, entendiendo por tal al entendimiento humano en su función discursiva, en sus posturas más extremas. Según Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, famoso por su doctrina del pesimismo. En su obra principal, El mundo como voluntad y representación, 1819, proponía los elementos éticos y metafísicos dominantes en su filosofía atea y pesimista. Para Schopenhauer, el mundo es la manifestación de algo irracional o, como mínimo, no racional. De hecho, su visión pragmática de las cosas es cómo adaptarse de manera eficiente en un entorno que no es racional ni necesariamente ordenado, pese a lo que pueda aparentar. Søren Kierkegaard, filósofo antihegeliano e individualista. Para el pensador existencialista danés, la existencia no está determinada por ninguna clase de principio racional o por la asunción de ninguna forma de sistema, tal y como señalaba Hegel. La vida se define a partir de la experiencia subjetiva del mundo, del individuo solo ante su propia realidad. El sentido de la vida solo se puede determinar a través de la acción personal y la responsabilidad ante lo que uno nace, lo que niega que el significado de la realidad venga dado por un espíritu absoluto reflexivo que relacione los momentos aislados. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta y filólogo alemán, cuyo pensamiento está considerado como uno de los más radicales, ricos y sugerentes del siglo XX. Además de por la cultura helénica, en particular por las respectivas filosofías de Sócrates, Platón y Aristóteles, Nietzsche estuvo profundamente influido por el pensamiento del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, por la teoría de la evolución y por su amistad con el compositor alemán Richard Wagner. Para este autor, el vitalismo es una exaltación de la vida y de lo que entiende que son los valores de esta: intensidad, poder, fuerza y emoción. Esto muchas veces lo denominará como lo dionisíaco, pero podría decirse que el irracionalismo en Nietzsche es una derivada o consecuencia del vitalismo. Ambas cosas se mezclan, pero lo preeminente es ese, amor a la vida y a sus valores.